Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gabriela Bermejo Anaya y en esta presentación analizaremos las perspectivas macroeconómicas de Colombia para el 2026, un tema clave para entender cómo se comportará la economía del país y qué factores pueden influir en su crecimiento. La macroeconomía nos permite evaluar variables como el crecimiento económico, la inflación, el empleo y la inversión, que afectan directamente en la calidad de vida de la población y la toma de decisiones tanto del gobierno como de las empresas. Para el 2026, Colombia se encuentra en un proceso de recuperación económica moderada, luego de un ciclo de desaceleración en años recientes, marcadas por las altas tasas de interés y presiones inflacionarias. A lo largo de esta presentación, abordaremos el crecimiento económico, los principales desafíos y riesgos, las oportunidades y finalmente algunas recomendaciones para enfrentar este contexto. Primero tenemos las perspectivas macroeconómicas de Colombia para el 2026, que muestran un escenario de crecimiento moderado, estabilidad en recuperación y riesgos estructurales importantes. Según proyecciones recientes, el país podrá alcanzar un crecimiento del PIB cercano al 3,0% en 2026, lo que refleja una mejora frente a años anteriores, pero aún lejos de un crecimiento fuerte o sostenido. Esta recuperación está impulsada principalmente por la demanda interna, especialmente el consumo de los hogares, que representa cerca del 77% del PIB, favorecido por la reducción gradual de la inflación y el aumento de ingresos como las remesas. En términos de precios, la inflación se proyecta alrededor del 4,1%, lo que indica una tendencia a la baja, aunque todavía por encima de la meta del Banco de la República, debido a presiones en sectores como servicios y alimentos. Por su parte, la política monetaria seguirá siendo cautelosa. Se estima que la tasa de interés del Banco de la República se ubica cerca del 8,25%, lo que aún refleja una postura restrictiva que puede limitar el crédito y la inversión. En el frente fiscal, uno de los mayores retos es el déficit fiscal, proyectado alrededor del 6,5% del PIB, lo que evidencia presiones sobre las finanzas públicas y la necesidad de ajustes estructurales. Además, el desempleo podrá situarse cerca del 9,4%, mostrando cierta mejoría, pero aún reflejando debilidades en el mercado laboral. A nivel internacional, Colombia enfrenta un entorno complejo, marcado por tensiones geopolíticas, menor dinamismo del comercio global y alta incertidumbre, lo que puede afectar la inversión extranjera y el crecimiento. A esto se suma un factor clave que es el contexto político interno, ya que en 2026 es un año electoral, lo que genera incertidumbre y puede retrasar decisiones de inversión. Buenos días, mi nombre es Jimena Macea y les voy a hablar sobre el crecimiento económico desde una perspectiva general y las razones que lo explican. Actualmente se espera un crecimiento económico bajo a medio. Esto significa que aunque la economía sigue avanzando, no lo hace con la misma fuerza que en las economías de países similares. También, por otro lado, se observa una recuperación gradual del consumo, o sea que las personas están empezando a gastar un poco más, porque en Colombia la inflación actual ha comenzado a disminuir y el poder adquisitivo de los hogares se está recuperando. Por otra parte, la inversión privada también se mantiene cautelosa. Las empresas prefieren esperar antes de invertir grandes cantidades de dinero debido a la incertidumbre que hay actualmente en el entorno colombiano, como por ejemplo los cambios en la política económica, las reformas propuestas y la percepción del riesgo que hay. Ahora bien, ¿cuáles son las principales razones de este comportamiento? En primer lugar, las tasas de interés siguen siendo altas. Y aunque tienen una tendencia a bajar, esto hace que los créditos aún sean costosos. ¿Qué quiere decir esto? Que se limita tanto el consumo como la inversión. En Colombia esto se debe a que el Banco de la República ha mantenido tasas elevadas para controlar la inflación, lo que encarece los préstamos. En segundo lugar, existe incertidumbre respecto a la incertidumbre regulatoria y fiscal. Esto significa que los cambios o posibles cambios en las leyes y en los impuestos generan dudas en los inversionistas, quienes prefieren mantenerse en una posición de
de precaución debido a todo lo que se ha visto reflejado respecto a debates sobre las reformas laborales, pensionales y tributarias. Finalmente está la disminución del crecimiento global. También influye en la economía global. Si la economía mundial crece menos, esto afecta a las exportaciones y al movimiento económico del país, porque Colombia, al depender de la venta de algunas materias primas, como por ejemplo el petróleo o el café, se ve directamente impactado por la menor demanda internacional. Todo este análisis está respaldado por fuentes claves como los datos del DANE, que permiten obtener en cifras reales del PIB, el PIB, y el consumo y la inversión en el país. También reportes del Banco Mundial ayudan a comparar el crecimiento de Colombia con el de otras regiones, y los estudios de la OCDE ofrecen análisis profundos sobre un desempeño económico y las políticas públicas de Colombia. En conclusión, el crecimiento económico actual muestra señales de recuperación, pero todavía enfrenta varios retos que disminuyen su avance. Ahora voy a hablarles sobre los desafíos y riesgos que enfrenta la economía colombiana. En primer lugar, encontramos el entorno global, en donde hay una desaceleración económica mundial, lo que significa que las principales economías están creciendo más lentos, y esto afecta a Colombia, ya que reduce la demanda en las exportaciones. Además, existen tensiones geopolíticas, como conflictos internacionales, que generan incertidumbre en los mercados. A esto se suma la volatilidad de los precios del petróleo, algo que es muy importante para Colombia, ya que gran parte de sus ingresos dependen de esa materia prima. Y cuando los precios son inestables, también lo son los ingresos del país. Por otro lado está la inflación, que aunque ha comenzado a bajar, todavía sigue afectando el poder adquisitivo de las personas. Además, la inflación obliga a mantener tasas de interés altas, lo cual hace que los créditos sean más costosos y limite tanto el consumo como la inversión. En cuanto a la inversión, esta es muy sensible a factores como la confianza, la estabilidad jurídica y la política fiscal. Además, la inversión extranjera directa ha tenido un comportamiento mixto, o sea que en algunos sectores crece pero en otros disminuye. Finalmente están los ajustes fiscales. El país enfrenta un déficit fiscal y un nivel de deuda pública que limitan la capacidad de gasto del gobierno, lo que implica controlar el gasto y mantener las finanzas públicas en equilibrio. Bueno, en conclusión, estos desafíos y riesgos muestran que aunque hay señales de recuperación económica, todavía existen factores tanto internos como externos que pueden afectar el crecimiento económico del país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Donald Robles. Bueno, después de analizar los principales desafíos de la economía colombiana, es importante resaltar que también existen oportunidades que pueden impulsar su crecimiento en el periodo del 2026. Como oportunidades económicas tenemos las remesas. En primer lugar, encontramos en las remesas como una oportunidad importante porque estas representan una fuente estable de ingresos para muchos hogares. Además, contribuyen al aumento del consumo interno, lo que dinamiza sectores como el comercio y los servicios. Por esta razón, las remesas ayudan a sostener la demanda en la economía, especialmente en contextos de incertidumbre. Bueno, pasamos al consumo interno. En segundo lugar, el consumo interno muestra una recuperación gradual impulsada por la disminución de la inflación. A medida que los precios se estabilizan, el poder adquisitivo de los hogares mejora, lo que incentiva el gasto, dado a que el consumo es uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto. Su fortalecimiento es clave para el crecimiento económico. El sector de la construcción finalmente se presenta como una oportunidad estratégica. Este sector hace parte de la inversión dentro de la economía y tiene un alto impacto en la generación de empleo. Además, dinamiza otras industrias como el cemento, el acero y el transporte. Por ello, su reactivación puede contribuir significativamente al crecimiento económico del país. En conjunto, estas oportunidades muestran que en Colombia
que Colombia cuenta con bases importantes para lograr una recuperación económica siempre que pues, se gestione adecuadamente.